Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Hechos extraños, espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Buenas noches, aquí estamos una vez más en nuestro cuarto programa de Enigmas 2018. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí está el grupo completo, Carlos, Marcos y Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Bien, Carlos. ¿Usted? Bien. Noche de lluvia. Noche de lluvia. Improvista. Improvista, sí. Bueno, vos sabés que las noches de lluvia y de cuando hay fenómenos meteorológicos, rayos, truenos, sí. Eso es propicio para los fenómenos parapsicológicos. ¿Recordás que en el hospital de General Rodríguez, cuando llovía y había truenos, decía un enfermero, sí, que era más propicio para cuando pasaban, sí, hechos extraños, ¿no? Inclusive, no sé si lo relaciona directamente, pero decía que las noches de tormenta se solían llevar varias personas que estaban en mal estado. También, pero bueno, dicen que ahí pasaban más los hechos. Sí. Hoy vamos a comenzar con un hecho extraño que ocurrió hace 48 horas. Fresco. Bien fresco. Bien fresquito. Esto sucedió en Santa Fe, en la ruta 92. No sé, ha sido noticia, pero bueno, no sé si hay mucha gente que lo haya escuchado o lo haya leído. Este caso es de una persona que trabaja haciendo pozos de agua. Ajá. En Santa Fe, en una localidad que se denomina Arteaga, y el título de la nota es: Hombre vivió un extraño suceso en la ruta 92. Ajá. Una vivencia muy rara vivió el lunes a la mañana un usuario de la ruta 92 entre Arteaga y San José de la Esquina. Ajá. Que es otra localidad de Santa Fe. Tuvo una experiencia extraña cuando llevó un muchacho que hacía dedo. Es decir, él estaba viniendo con la camioneta de Arteaga hacia San José de la Esquina y ve un muchacho que le pareció que iba a la escuela industrial porque le vio vestido como con la ropa de un estudiante industrial, unos 17 años, y estaba haciendo dedo y él lo subió. Dice que al subirlo no le pareció muy extraño el muchacho, lo que hablaba poco. Le hizo un par de preguntas, ¿dónde lo dejaba? Él le contestó: yo te voy a avisar dónde me bajo. Ajá. Pasó un rato y le dijo: acá me bajo, que era la intersección de la ruta 92 con otra ruta que no me acuerdo cuál era, que iba camino a San José de la Esquina. Sí. El momento que se baja, él siente un olor a quemado dentro de la camioneta. Uh-huh. Se bajó y miró a ver qué podía hacer. Quiso ver al muchacho y ya no estaba más. ¿No estaba dentro del vehículo? No, se había bajado y ya no estaba más. Había desaparecido. No estaba. Se esfumó. Y en la camioneta, en la alfombra, ajá, quedaron marcadas las huellas de los zapatos que quemaron la alfombra. ¿Era eso lo que sentía? Era eso lo que él sentía, el ruido, el olor a quemado. Miró. Quedó atónito, salió la nota en los diarios de ahí de la zona de Santa Fe, y bueno, a mí me llegó porque estoy en grupos que tomamos estos casos. No sé si alguien le habrá investigado o qué,
pero es un hecho muy extraño, verdaderamente, lo llamamos de alta extrañeza. Exactamente. Me hace recordar, vos te debes acordar también el caso muy similar, del hombre del maletín. Claro, ese caso que era algo similar. Nada más que este muchacho desapareció en medio de la ruta. Dice que él se bajó, fue a mirar por qué sentía olor a quemado. Claro. Quiso mirarlo a él y ya no estaba ahí al lado de la cabeza, ya no estaba, había desaparecido. Y muestran la foto de la alfombra en donde se ven las dos pisadas de los pies de los zapatos. Increíble. La planta del pie y el taco, suela y taco, se ven como que eso chamuscó a la alfombra. Increíble. Provincia de Santa Fe. Hace 48 horas. Ahora, si vamos a ver este caso, es todo lo contrario a las famosas combustiones espontáneas. Claro. Porque la combustión espontánea es el fuego interno. Sí. Que la persona se quema por dentro, pero no quema lo que está alrededor. No. Hubo casos de fenómenos de combustión espontánea en donde la persona se quemó y el sillón donde estaba sentada apenas se chamuscó. Sí. Y dicen que para que una persona se queme totalmente con huesos y todo, se necesita muchísima temperatura. Y tiempo. Bueno, esto es al revés. Esto es totalmente automático. Esto es, en vez de ser endógeno, es exógeno. Claro. Esto como que esta persona estaba emitiendo calor, una energía. A mí se me ocurrió que se podía haber medido, a ver si había algún tipo de electromagnetismo, algún tipo de energía que haya quedado ahí, ¿no? Dentro del habitáculo. Claro, dentro del habitáculo, en la alfombra, que haya quedado algún tipo de radioactividad. Claro. Se me ocurre eso, si alguien habrá podido investigar o no, no lo sé. Habrá que comunicarse con esta gente. Ahora también hay distintas teorías. Sí. Por ejemplo, John Keel, en sus libros, habla de estas supuestas personas que pasan a otra dimensión. Sí. A ese otro plano de existencia. Y John Keel es un escritor muy, muy conocido y muy bueno en este tipo de hechos, ¿no? Increíbles. Yo creo que, según la teoría de John Keel, que esta persona lo llevó al que manejaba la camioneta hasta un lugar en donde quizás él tenía una zona ventana. Sí. Un lugar donde él podía pasar a ese otro plano. Yo lo que tengo algo que una vuelta me contaron, que sucedió acá en Rodríguez, iban por la 24, para las 6, y cuando venían por las 6, dicen que venía una moto delante de ellos, ¿viste? Bueno, más tranquilo, o sea, la moto iba a una distancia aceptable, ellos iban también despacio atrás, de repente la moto dobla, y iba más de una persona, y cuando dobla desapareció. Y entonces se quedaba mirando, ¿vos viste eso? Sí, yo vi eso. No la vieron más. O sea, eso pasó acá en una 6. Algo parecido, ¿no? Digamos, sí, que vos claro, estás viendo una persona y de repente desapareció. ¿Qué es lo que pasa por ahí con los ovnis? Están viendo el fenómeno ovni y de repente no dicen que se fue. A veces dicen desapareció, entró como una alcancía, entró en ese otro plano. Exactamente. Creo que a nosotros mismos, a más de uno de los que estamos escuchando y los que estamos hablando, pareció haber visto a alguien que venía detrás nuestro o adelante nuestro y de repente en un cambio de vista, claro, es. Y vos decís, no, estaba, pero sí. Bueno. Aprovecho para dar el teléfono, si alguien se quiere comunicar, 011-2879-0713. Es un celular que se puede comunicar con nosotros por WhatsApp para hacernos alguna pregunta o contarnos algo o darle su teléfono para que lo llamemos para escuchar sus testimonios de algo que les haya pasado.
en cuanto a hechos insólitos, extraños, raros. Claro. Sino por la web también se puede entrar en Facebook, en www.facebook.com/Radio Atilra. Hay que chequear si están dando. Me parece que estamos con inconvenientes en Sí. Facebook, no estás transmitiendo. Por Twitter también, @Radio Atilra, y en Instagram, Radio Atilra. Después, bueno, también por la web, Radio Atilra, por TuneIn o Radio Cut. Sí. Quería terminar con este caso. Interesante. Si lo llevó a una zona ventana, una zona en donde supuestamente pasan ese otro plano, esa otra dimensión, Uh-huh. y cuando sintió este muchacho que comenzaba a transmogrificarse. ¿Qué es transmogrificarse? Palabra rara, ¿no? Sí, señor, y la dijo muy bien. Entonces le pide bajarse, en donde él se sentiría que estaba pasando esa otra dimensión, se sentiría quemándose, porque esto es exotérmico. Exotérmico es cuando el fuego es hacia afuera. Claro. El calor, ¿no? Hay un tipo de calor que va hacia afuera. Es una transmogrificación, es la palabra que se utiliza para pasar a otro plano. Claro. Bueno, ya dijimos que no es el primer caso, pero las coincidencias son siempre las mismas. Es un punto. Bueno, en este caso creo que el muchacho al que recogieron no expresa ahí que pidió frenar o sí pidió bajar en este lugar. En el cruce de las rutas pidió bajar. Claro, bueno, entonces porque ya debía sentir claro, que estaba en la zona ventana y pasando entonces se repite, claro, entonces se repite porque la mayoría de los casos, me acuerdo de un caso particular que nos contaba siempre mi abuela, que había sucedido algo parecido. Bueno, antiguamente el transporte más común era el caballo para todos lados, y abuelo mío, en realidad es abuelastro podemos decirle, iba con su caballo y ve un nene en el medio de la nada. O sea, Santa Fe también, nada más que esto era Esperanza. Santa Fe es un lugar donde es, digamos, muy muy abierto. Las casas del vecino más cercano, imagínate, claro, eran cuadras. Claro. Y lo ve y lo sube y le pregunta qué le pasa, y dice que está asustado porque está lejos de la casa. Y entonces él le dice, bueno, yo voy derecho, cruzo un zanjón, el famoso zanjón que queda en esta provincia, en esta localidad. Es un zanjón enorme de una curtiembre de cueros que tiene una fama también media, más de los 90 en adelante. Y bueno, y cuando van cruzando ese lugar después de un monte, el nene le tira de la remera y le dice acá. Y este hombre mira hacia los lados y dice, ¿acá vivís? Dice, acá no hay nada. Dice, no, pero acá vivo yo. Y cuando se da vuelta, eso se hace una bola de luz y se mete directamente entre los pastos. Bueno, un caso similar. Claro. A mi tía le pasó lo mismo. Cuando era joven me contó que ella también vivía allá en Neuquén, en el medio de la nada, sí, y había un arroyito. Dice que una vuelta también, cerca del arroyo venía un nene y como que le sorprendió a ella. Pensé que pasó lo más bien, pasó, y cuando se dio vuelta no estaba el nene. Pero siempre, viste, como que es lo mismo, se repite, porque estaba justo también en un punto, como un arroyito, un zanjón, en un puentecito. Bueno, hay libros también que hablan de desapariciones misteriosas, de gente que se la está viendo, que le mandan a buscar agua. Hay un caso muy muy conocido de un chico que le mandan a buscar agua, nevaba, al aljibe hacia afuera y no volvía. Cuando salen afuera sentían la voz del chico como que estaba en el aire, pero no lo vieron más. Dicen que esta fue una desaparición misteriosa, era un niño, no sé en dónde fue, no me acuerdo. Pero me hiciste acordar de un caso que nosotros investigamos en La Pampa, el que dijiste del hombre ese que se subió al camión. Lo voy a comentar así rápido, otro día ya le vamos a dar con más detalles, pero este caso, el testigo se llama Valeriano Verdugo
lo investigamos hace unos 15 años, 2003 habrá sido, en Colonia 25 de Mayo, sí, en La Pampa. Nosotros habíamos tenido un policía que nos había comentado lo que le había pasado a este camionero. El policía era de Dique Casa de Piedra, también en La Pampa, y nos dijo: acá en Colonia 25 de Mayo hay un camionero que dice que llevó una vez una persona bastante extraña. Bueno, entonces dimos con él, fuimos hasta que lo ubicamos, y nos contó su caso, que fue un caso, uno de los más extraños que nos tocó investigar, hablar con el testigo, ¿no? Él estaba viniendo de Capital hacia La Pampa. Antes de pasar el desierto de La Pampa, sí, la última ciudad, pueblo que aparece es Chacharramendi. Y luego viene todo el desierto de La Pampa, que son como más de 200 kilómetros donde no hay nada, ni estación de servicio, nada. Y ahí dice que había un hombre, era de noche, que le hacía dedo en la entrada de Chacharramendi para cruzar el desierto de La Pampa. Y dijo: bueno, pobre hombre, lo voy a llevar, dice, está acá. Pero lo raro es que estaba con guantes, era verano, con sombrero, era de noche, y con un maletín. Le pareció raro. Él iba con su esposa y su hijo. Lo subió. La esposa y el hijo fueron atrás a la cucheta. El tipo se subió en el camión, se puso el maletín en las piernas y habló muy poco todo el camino. Y él le decía: ¿usted a dónde va? Dice: yo le voy a avisar cuando bajo. Lo mismo que este muchacho, ¿no? Y dice: bueno, le hablaba así un par de cosas, dice que contestó, pero que les daba como miedo. Además le parecía una persona bastante rara. Claro, poco y nada hablaba. Claro. Sí, bastante extraña. Entonces el hombre siguió con el camión hasta que llegó un momento en donde le dice: déjenme acá. Y era en medio del desierto de La Pampa. Le dice: pero acá, ¿qué va a hacer? Dice: lo dejo en un pueblo más cercano. No, acá está bien. Él quería bajar ahí. Sí, le dijo: pero acá no, yo acá me arreglo. Creo que era un lugar donde arrean las vacas, ¿viste? Sí. Bueno, bajó ahí. Me pareció raro, se fueron para siguió él con el camión. Al rato para el camión, se lava las manos y comienza a buscar madera para hacer un asado. Sí. Y le dice a la esposa, le dice: vamos a hacer un asado acá, vamos a comer algo. Dice: bueno, está bien. Y dice que en ese momento que estaba por prender el fuego, ven desde el medio del campo una luz roja que sube hacia el cielo. Mira. Una bola roja, dice, que sale de la tierra hacia el cielo y que se va. También un caso muy raro. Coincidencia. Sí, un caso, acá hay algo que, una persona extraña que para en medio del desierto, que y después ven que una luz extraña va al cielo, pues si fuera al revés, bueno, un meteorito, lo que sea. Sí. No, esto sale desde tierra, desde el desierto de La Pampa hacia el cielo. Una cosa muy extraña. Fue un caso de los más extraños que nos tocó investigar, ¿no? Bueno, esto va en parecido al caso que calculo que alguien quizás lo investigue. Tienen las mismas líneas algunas. Sí, como que... Bueno, esto no pasó a otro plano, porque aparentemente sí, hubo, pero era muy extraño. Son casos de alta extrañeza. Sí, señor. Bueno, vamos a contar un poquito Marquitos, ¿querés contar algo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Marcos está un poco... Sí, estoy un poco medio... adolorido de su garganta. Medio resfriado. Hoy tengo dos leyendas, son argentinas. Una es el Futre y otra es el Familiar, que son de la parte de Cuyo, Mendoza, Tucumán, todas esas zonas son. Así que
Vamos a ir a una pausa y comenzamos con una de ellas. Por También favor. vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre un libro que se llama Buenos Aires Misteriosa, que es de Diego Sigiotto. Es un recopilador de historias clásicas, podríamos decirle, bonaerenses y verdaderas sobre todo. Así Hechos que extraños. muchos. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Después vamos a hablar un poquito del autor también. Pero bueno, Bueno. vamos a una breve a una pausa y volvemos. Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. ¿Duendes, fantasmas, la luz mala existen? ¿No existen? Entérate con nosotros. Hola, bueno, seguimos con el bloque de mitos y leyendas. Voy a hablar de una leyenda que es del país, que es del Futre, la leyenda del Futre, que, bueno, tiene varias versiones, pero voy a empezar con la principal, ¿no? La más contada, que dice que, bueno, él era un señor inglés, siempre vestido de traje, sombrero de copa, el cual a principios del siglo XX, más tirando la fecha sería siglo 1900 y moneda, él era un pagador. Él pagaba a los obreros que estaban trabajando en el tren, en la construcción del tren trasandino, ¿no es cierto? Entonces dice que, bueno, un día él descansa en una ciudad cercana, que era Villa La Cueva. Entonces dice, bueno, que el otro día, o sea, él iba a pagar. Esa misma noche lo matan, ladrones le roban la plata y dicen que lo decapitan. Entonces se cuenta desde el momento que él todas las noches aparece por las cordilleras buscando quién lo mató. Otra versión. ¿Por qué le llaman Futre? Le llaman Futre porque siempre está vestido de traje. Él siempre vestía de traje, sombrero de ¿Y copa. el nombre de él era? ¿El Foster, apellido? el señor Foster. Que también podía ser que le dijeran Futre porque Foster. podía ser el apellido. También por el apellido Foster. Él vivía o dormía ahí en las cuevas, que es un descanso que está cerca del Cristo Redentor en el paso de Mendoza, de Uspallata hacia Chile. Y así sí. Recuerdo que ahí en las cuevas hay un lugar que tiene agua que petrifica las cosas que se le tiran. Las cosas que tiras en esa agua que tiene mucho óxido quedan como petrificadas. Claro. Sí. Que está camino al Cristo Redentor. Pero bueno, el tema del Futre era que este hombre, que era un inglés, que se vestía muy bien, que aparentemente ladrones le agarraron con los sueldos de todos los empleados del ferrocarril y lo decapitaron y le robaron. Y que incluso hay automovilistas que dicen que se le acerca una persona que les dice si no saben dónde está la plata que le robaron. Claro. Que por ahí, por la zona de Mendoza, Uspallata incluso está enterrado él, enterrado. En el cementerio de Uspallata está enterrado. Inclusive, recuerdo, ahora que están hablando de esto, muchas personas han llevado en su auto a esta persona y le han preguntado qué estaba buscando. Dice que estaba buscando a los asesinos. Primero los que le habían robado. Exactamente. Y hasta ahí no pasaba nada. Y después cuando decía sí, pero aparte de robarme me decapitaron, ahí ya se transformaba en otra cosa. Por eso es mito y leyenda, pero fue muy muy importante en la zona. Sí. ¿Y la otra versión? La otra versión dicen que era un obrero, ¿no es cierto?, del lugar, y que fue a un bar cercano, ¿no es cierto?, que se agarró una buena mamorra, se emborrachó, y dicen que iba caminando por las vías, se durmió, y que dicen que la cabeza quedó en el riel y bueno, pasó el tren y lo decapitó. Wow. Bueno, sí, yo tenía esa versión, pero que no era el tren, porque las vías todavía no estaban. Claro. Era una zorra que estaba haciendo... que iba también. Así entre los pueblos, y bueno, no lo vio de noche y bueno, quedó decapitado. Es la otra versión del Futre. Claro. Pasa tiene también muchas versiones también. Y esto es ahí en la zona de Mendoza, de Uspallata, que la gente también dice encontrarse con este personaje, ¿no?
Exactamente. Con este mito o leyenda. Y así como eso hay muchos en nuestro país. En cada zona del país hay muchos mitos y leyendas que quedan por creo que eso pasa de voz en voz, ¿no? Creo que se va pasando de ancestros claro, a los hijos y que son historias de cientos de años que quedan, sí. Claro, imagínate, fue en 1900 recién fue, así que imagínate si ha pasado 1915, tiempo. creo Exactamente. que por ahí. Interesante Muy historia. Interesante el futre. Bueno, tenemos otro que ahora más tarde vamos a hablar de ese otro mito y leyenda que es el familiar. Ahora después vamos a hablar, pero ahora vamos a pasar al Buenos Aires misteriosa o misteriosa Buenos Aires. Sí, es una recopilación de Diego Siciotto. Sí. Diego Siciotto es un periodista, trabajó en Canal 7, también hizo radio en Radio del Plata, Radio 10, y lo que hizo fue una recopilación. En este caso está tomado del segundo tomo. Este tomo se llama Buenos Aires misteriosa. Y el primer tomo es Curiosa Buenos Aires, o sea, toma casos bonaerenses. Creo que se iba a tirar en un tercer intento a hacer algo más completo, ¿no? Con historias de provincia. Lo que pasa es que está tan cargada, cada provincia tiene tantas cargas que es mejor nuclear a veces un poquito. Si quieren le puedo contar una de las historias del libro. Por favor. Se llama El fantasma del barco Caribea. El 28 de diciembre de 1978 ingresó a la rada del puerto de Quenquén, sin aviso previo, un enorme barco pesquero. Los trabajadores que vieron llegar a la imponente nave se dieron cuenta de que algo raro pasaba. Sus desplazamientos eran erráticos, parecían indicar que nadie estaba al mando del timón de esa nave. Cuando al fin atracó a una de sus dársenas, el personal de prefectura naval vio que la misteriosa embarcación llevaba escrito el nombre de Caribea. Enseguida, algunos prefectos subieron a bordo y ahí nomás, en la cubierta, encontraron una sola persona, un sueco que dijo llamarse León Peter Noren, de apenas 23 años. Le reclamaron infructuosamente la presentación de la documentación de la nave, pero el hombre los miraba sin comprender alguna de las palabras. También fue imposible determinar la procedencia del barco y su destino, y enterarse cómo ese joven había podido atracar en un puerto desconocido sin siquiera la presencia de los prácticos del lugar, o sea, es la gente que va guiando el atracamiento del barco. La prefectura decidió investigar este suceso que a todas luces sonaba insólito. Revisaron el barco de arriba a abajo y descubrieron que el sueco no estaba solo. Otros 4 hombres formaban parte de esta tripulación. Los expertos consideraron igualmente que era una cifra inusual, dado que por el tamaño de la nave necesitaban como mínimo 15 personas para poder desempeñar la tarea de mantenimiento. Por otro lado, no existían datos de los armadores ni de la empresa para quienes manejaba. Desde el puerto de Recife, Brasil, llegó la noticia de que el Caribea había atracado allí en noviembre de ese mismo año. El reporte agregaba que su tripulación había descendido y que nunca habían vuelto a embarcarse. Sin embargo, lo que sí subieron en ese puerto brasileño fueron el sueco y sus acompañantes, que nada tenían que ver con la dotación original del barco. A esa altura de investigación, y como nadie lo había improvisto, estos misteriosos marineros habían escapado y seguramente estarían lejos de los muelles de Quenquén. Se pudo saber también que en la primera semana de diciembre el Caribea había atracado en el puerto de Montevideo y que Noren había llegado a cabo algunas gestiones en la embajada. O sea, estamos hablando de que el barco fue abandonado, fue retripulado por personal que no era del lugar, y sin embargo siguió navegando como si nada. Dice que Noren había llevado a cabo algunas gestiones en la embajada de Gran Bretaña para que el barco portara bandera de Islas Caimanes. O sea, un propietario de este barco supuestamente inglés.
Bueno, el trámite no fue aprobado porque, bueno, obviamente no eran tripulantes originales del barco. El sueco no era su original conductor, podemos decirle. Mientras tanto, en la vecina ciudad de Necochea arribaban rumores y comentarios. Se hablaba de que había problemas con drogas, inclusive se habían cometido asesinatos en alta mar, por eso esta tripulación era esquiva, ¿sí? Para las autoridades. Fueron pasando meses, el sueco Noren se alejó en búsqueda de mejores horizontes. No había aparecido ningún responsable de la embarcación y obviamente el pobre hombre tenía que vivir de alguna manera. Pobre hombre, entre comillas, era sospechado. Afortunadamente la embajada de su país se había apiadado de su situación y le consiguió que lo repatriaran. El Caribea quedó entonces anclado, abandonado, en el puerto de Quequén. Los vecinos de Necochea organizaban excursiones solo para verlo y se contaban lúgubres historias de los fantasmas que supuestamente surcaban las bodegas y cubiertas. En mayo de 1980, quizás para afirmar estos vagos relatos, sucedió algo inesperado. Una mañana en la que soplaba un fuerte viento, el barco rompió amarras, arrastrado por una crecida inusual del río Quequén Grande. Desandó fácilmente en pocos metros lo que esperaba y se metió en el océano, sin siquiera romper y rozar las escolleras del puerto, como si alguien lo estuviese conduciendo. Esta vez sin un solo marinero a bordo. Recordemos que el barco estaba atado, o sea, si bien la fuerte corriente lo rompió, en ningún momento tocó, o sea hizo maniobras desviadas o equívocas. Claro. Como que alguien lo estaba manejando. Exactamente. Y el Caribea no volvió al puerto, o sea, con delicadeza encalló en las solitarias playas de la Bahía de los Vientos, a unos cuantos kilómetros del norte de Quequén. Pero en septiembre de 1980 los restos fueron subastados como chatarras para cubrir los gastos reclamados. Ahora, la historia del barco se volvió leyenda urbana. A fines de los años 80, dos vecinos de Necochea se animaron a confesar que la noche que el Caribea decidió huir del puerto, vieron como dos sospechosas sombras rodeaban la nave. O sea que esto no es usual. Como que vieron dos fantasmas. Exacto, a bordo de la nave, pero no había nadie. O sea, esta es una de las historias del puerto. Uno de los barcos que eran conducidos por fantasmas, digamos. Aparentemente sí, había salido con más de 15 tripulantes y ahora, así contado un poco rápido, no tiene mucho sentido, pero si lo empezamos a desmenuzar, ¿por qué había sido abandonado el barco en su primer encallamiento? ¿Y por qué solo subieron esos 4 tripulantes que también lo abandonaron al barco? Bueno, ahí el barco trae algo. Es que lo abandonan quizás estos 15 tripulantes porque piensan que hay algo extraño dentro del barco, ¿no? Como que está maldito, o que hay una fantasma, hay una energía extraña. Algo hay. Y lo dejan, porque no es normal eso. Este suceso parecido también lo tenemos en un avión de las Aerolíneas Argentinas, que también lo tenemos para leerlo. Así que es interesante. Sí, ¿Te recordás ese caso? El del Boeing. El del Boeing, sí, también, sí. Caso interesante. O sea, algo hay detrás de esto. Sí, yo creo que es, como decimos siempre, ¿no? Estos hechos extraños de los cuales hay referencias, hay testigos, hay gente que cuenta qué es lo que pasó, pero que nunca se sabe cuál es el motivo, cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en verdad? Si esto fue casualidad, que el buque no haya chocado, no se haya rozado, porque los tripulantes dejaron tanto los 15 como los otros 4. Claro. Son casos extraños. Habiendo una fuerte marea, calculo que un barco a la deriva tiene en algún momento que hacer un movimiento fuera de su ruta, ¿no? Sí, brusco. Si no, alguien lo estaba llevando por su ruta. Y ahí aparecen sobre el final del relato estas dos personas que atestiguan ver sombras arriba del barco. Los vientos, la marea, lo pueden llevar a cualquier lado. Claro, y sin embargo,
el barco fue tomando su paralelo. Sí. ¿Qué opinas, Carlos, de esto? Y como decía, otro hecho extraño, de los cuales no se sabe con certeza qué es lo que pasó, quizás investigando profundamente, investigando un poco más, se puede llegar a saber qué es lo que pudo haber pasado en estos hechos, ¿no? Este libro habla de distintos hechos misteriosos. Buenos Aires misteriosa. Buenos Aires misteriosa, sí. Es el número 2. Este es el libro número 2. Sí. Caso Esta interesante. historia estuvo medio tirada de los pelos porque no llegaba bien a leer. Se me confundían las letras. Ya para el próximo vamos a estar mejor. Sepan entender. Tenemos un montón de cosas desparramadas y no sabemos para dónde ir. Marquitos, ¿seguimos con el familiar? A ver, sí, señor, me interesa. Bueno, el familiar es una víbora de tipo humana, cosa con pelos, devorador de hombres. O también es como una especie de perro gigante, ¿no es cierto? Se dice que particularmente está en las zonas de Tucumán, Salta, el noreste de Catamarca. También tiene mucha influencia en Jujuy y tiene en Santiago del Estero, y en algunos casos también en Entre Ríos y San Juan, la provincia de San Juan. Bueno, dice la leyenda que estos tipos de espíritus familiares son espíritus demoníacos, ¿no es cierto? Tienen forma física de víbora, bueno, gran tamaño, a veces de perro, pero de perro cadejo grande y negro, de ojos grandes, color rojo, o de fuego, pelos duros como un jabalí, la cual puede presentar algunos rasgos humanos, como garras, o se puede parar también en dos patas, garras, o sea, parecen dos manos. También lo que tiene, yo estaba pensando, ¿no es cierto?, que si vos te fijás, también tiene como una especie de similitud con el tema, viste, como si fuera un lobizón, esas cosas, porque la gente lo escribe también de esa manera. Claro, es similar al lobizón. Lo que me llamó la atención es que lo escriben como perro cadejo. ¿Qué es cadejo? No sé. Vamos a ver qué es cadejo. Cadejo es un animal cuadrúpedo fantástico, que según la tradición popular se aparece en la calle durante la noche a algunas personas para asustarlas o para comérselas. Está bien, el adjetivo cadejo entra dentro de esta definición. Bueno, dicen que si el familiar ataca, obviamente come carne humana, obviamente. O dicen que también los patrones de los obreros rebeldes, ¿no es cierto? Como que los sueltan, o sea, para asustarles también, ¿viste? Los sueltan para que ataque a estas personas, ¿no es cierto? O sea, y dicen que, perdón, que se alimenta esto, o que los, ¿cómo se llama? O que se dice que los dueños tienen un pacto con el familiar, ¿no es cierto? Hace una especie de pacto. Claro, esta especie demoníaca para que, bueno, ya te digo, o sea, los obreros, ¿no es cierto?, les tengan wiki y... Bueno, se decía en la época de cuando estaban los militares en nuestro país, de que ellos lo asustaban a los empleados con el familiar. Claro. Y que a los capataces los hacían recorrer donde ellos dormían con un perro negro. Claro, o sea, qué julepe te pegás. Es muy interesante también la historia porque lo usaban para asustar a los trabajadores. Tenemos un llamadito, Carlos. Sí. Un señor, un tal Pablo Bancroft. ¿Usted lo conoce? Sí, sí. Le dije que lo íbamos a llamar a ver qué tiene para contarnos. Bueno. ¿Le parece, don Carlos? Bueno, después lo llamamos. Después de la pausa lo vamos a llamar. ¿Cómo no? Yo quería hablar de las calaveras de cristal. ¿Escucharon hablar de eso? Escuché hablar de eso, pero no sé nada de eso, así que todo oídos para Carlos. Vamos a hablar un poco de las calaveras de cristal, que es también otro hecho extraño que va bien en nuestro programa Enigmas 2018. Cuenta una leyenda que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras de cristal talladas que heredaron de los habitantes de la legendaria Atlántida, antes de que su continente, la Atlántida, se hundiera en el mar. Actualmente varias de estas calaveras están expuestas en las vitrinas de distintos museos del mundo,
habiendo sido descubiertas en la actualidad 11 de ellas. Es decir, están faltando descubrir 2 calaveras de cristal para llegar a las 13 que dicen que cuenta la leyenda, ¿no? Los científicos actuales no tienen respuestas claras sobre cómo pudieron ser talladas estas calaveras de forma tan perfecta. De hecho, hoy en día no existe ninguna herramienta capaz de esculpir semejante pieza a partir de un solo bloque del más puro cristal, y además del modo como se hicieron. Talladas en contra del eje natural de la roca, no existen evidencias ni rastro alguno que hagan pensar que se utilizase alguna herramienta metálica en su manufactura. Por eso, los teóricos de los antiguos astronautas relacionan su talla con posible tecnología extraterrestre. Y además se les atribuyen poderes sobrenaturales, poderes parapsicológicos. La más conocida es la llamada calavera del destino. Su aspecto y medidas son casi réplicas exactas de una calavera humana, tallada en una sola pieza del más puro cristal de cuarzo. Tiene la mandíbula articulada y apenas presenta imperfecciones. Esta calavera fue estudiada minuciosamente por los laboratorios Hewlett-Packard. Tras varios exámenes se demostró que la calavera ha sido tallada a partir de un único bloque de cristal de cuarzo y que con toda nuestra tecnología actual resultaría imposible fabricar una igual. Otra de las calaveras se encuentra en el Museo Británico de Londres, llamada la calavera británica. La única diferencia con la anterior es que su mandíbula está fija, no está articulada como la anterior. Los historiadores piensan que estas 2 calaveras han sido talladas por las mismas manos, por la misma persona, por su semejanza, solo que su mandíbula está fija. La calavera, y es la tercera, llamada Shannara, se encontró en México en 1995. Se cuenta que se utilizaron supuestas técnicas psíquicas para conocer el lugar donde se encontraba su propietario, Nick Nocerino. Luego de encontrarla, fundó un instituto de investigaciones parapsicológicas, porque se le atribuyen poderes parapsicológicos, poderes psíquicos a estas calaveras. Claro, no es por nada, hay algo. Claro. La conocida como calavera maya fue descubierta en Guatemala en el año 1912, hace más de 100 años. Esta calavera, también tallada en cuarzo, pertenece a un supuesto monje maya, o pertenecía a un supuesto monje maya. La calavera lazuli, tallada en lapislázuli, fue descubierta en el año 1995 en el norte de Perú por indígenas incas. En cuanto a la bautizada como calavera jesuita, se tienen noticias de ella desde el año 1534. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la tuvo en su poder. Mirá vos. La calavera tiene su historia, ¿no? San Ignacio de Loyola. Con respecto a la calavera Schwittinger, fue tallada en amazonita y descubierta hace 130 años por el arqueólogo chino Zheng Fahu, en el sureste de Mongolia. En Mongolia. Estoy nombrando todas las calaveras que se han encontrado, que son 11, de las 13 que dicen que hay. La calavera Oceana, esculpida en cuarzo, perteneció a un campesino brasileño que vivía en una región remota de la Amazonia. La calavera ET, extraterrestre, se sabe que fue descubierta en 1908 en Guatemala, también esculpida en cuarzo ahumado. Se caracteriza por su cráneo puntiagudo y su mandíbula pronunciada. La llamada calavera Max es la mayor calavera de cristal conocida, también descubierta en Guatemala. Se cree que era utilizada en rituales de sanación. También se la conoce como la calavera de cristal de Texas, porque acabó en manos de una espiritualista texana. Por último, la calavera Baby Lou, tallada en cuarzo rosa y descubierta en el año 1700 por un monje del monasterio Love, ubicado en Ucrania. Estas son las 11 calaveras que se han encontrado hasta la fecha.
las historias y leyendas de las calaveras de cristal siguen fascinando a mucha gente hoy día. Y algunos de los estudiosos insisten en las propiedades paranormales que dicen que poseen. Dicen que poseen propiedades paranormales, que han curado gente, las han usado en curaciones, en sanaciones. Pero es muy extraño. Estas calaveras de cristal no se sabe cómo las han esculpido, porque según los laboratorios Hewlett-Packard no han utilizado herramientas metálicas. Y dicen que hoy día no se puede esculpir una calavera de estas con la tecnología que hay hoy día. Entonces, o sea que la precisión que tienen es muchísimo más avanzada que cualquier herramienta. Hay algo raro, hay algo extraño. Los teóricos de los antiguos astronautas, bueno, dicen, su teoría es de que fuimos asistidos por seres extraterrestres que nos han pasado parte de su ciencia y su técnica avanzada para nosotros. Lo que me llama la atención es la cantidad de años que están esas calaveras. Claro. Una está en un museo británico. Hoy día se puede visitar esto. Hay varias que están en museos y son calaveras. La foto da la muestra de que son casi perfectas. Sí. Recuerdo que alguien me había contado de que le ponían luz dentro de la calavera y que esa luz irradiaba en toda la calavera. Sí, y lo he oído también, que me parece haberlo visto esto en algo de Discovery. Sí. Muy interesante. Por eso traje el tema de las calaveras de cristal, porque es muy interesante esto y que no se ha sabido, no se ha descubierto. Hay una teoría de los mayas que dicen que cuando se descubran las 13 calaveras va a ocurrir algo. Bueno, ahí te iba a preguntar algo relacionado con los mayas. Vos sabés que la cultura chicana, mexicana, es de usar muchísimo lo que son calaveras. Claro. Entonces te iba a preguntar, vos que estás en conocimiento de esto, si hay ahí una ligazón en todo esto, porque creo que algo tiene que ver. Yo creo que tiene que ver porque en principio la leyenda esta cuenta que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras de cristal talladas, que heredaron supuestamente de la legendaria Atlántida, antes de que se hundiera el continente, la Atlántida en el mar. Es decir, que esto supuestamente los mayas son los que lo dispersaron. Ahora, si los hicieron los mayas, lo hicieron los atlantes, los extraterrestres, ¿quiénes los hicieron? No se sabe, porque esto data de muchos años. ¿Y cuántos años han pasado entre una y otra para que se empiece a reunir esta colección? Y fíjate que hay algunas que se han encontrado en 1995, otras en 1700. Sí, es increíble. Algunas se han encontrado creo en el 2004. Siempre va a estar el típico comentario, algún chistoso, desde el 1700 hasta el 1900 que quiera, ya creo que no cuadra. No, con esto no hay otra cosa, es decir, lo único que se puede decir es que lo pudieron haber hecho con algún tipo de herramienta utilizada por ellos, porque las calaveras están, la prueba está, y están exhibidas en varios museos. Ahora, pregunta es, ¿quién las hizo? ¿O con qué tecnología se hicieron si en ese momento... ¿Y con qué fin? No había... ¿Y con qué fin? Claro. Bueno, el fin, dicen que cuando se encuentran las 13 va a pasar algo. Vamos a esperar. Según la teoría de los mayas, ¿no? Estaría interesante que aparezca en Argentina, ¿no? Estaría bueno. Fíjate que en Guatemala, en Centroamérica han aparecido varias, en México. Trabajando. Todo la zona centroamericana. Yo disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero yo lo recuerdo... No la disculpamos. Bueno, está bien. No, yo me llamó la atención la calavera de T, ¿no es cierto? Esa alargada, porque me acuerdo que salió una película de Indiana Jones, que es la cuarta, creo, que había también una calavera así como media... Bueno, esto fue llevado a varias películas y a varias historias de ciencia ficción también. Sí. Todo eso está basado en estas calaveras. Claro, me llamó la atención eso. Y también otra de Indiana Jones. Esa es la de Indiana Jones, sí. Claro. Eso me llamó la atención cuando dijiste la ET y sí. Me llamó la atención. Es verdad. Vamos a un pequeño corte y organizamos un poquito lo que viene. A ver, ¿con qué seguimos? Bárbaro, vamos a una canción. Encuentros cercanos. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno?
Averigüémoslo juntos. Bueno, seguimos haciendo este hermoso programa. Enigmas 2018. Enigma 2018. ¿Tenemos un llamado, puede ser? A ver, hola. Hola. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, mi nombre es Pablo Bancrao. Pablo Bancrao. Sí, soy un oyente, me gusta el programa, me encanta. ¿Sabés algo de ovnis? ¿Cómo? ¿Sabés algo de ovnis? Más o menos, me gusta el tema, no nada más. Quiero saludarlos porque me encantó el programa, muy dinámico. Qué bueno, muy gracias. muy bueno, los felicito. Bueno, gracias. Y sigan los éxitos, nada más que para saludarlo, nada más que... Bueno, estamos hablando con un investigador, Pablo Bancrao, investigador del fenómeno OVNI, con el cual hemos pasado muchos momentos de investigación. Y bueno, te agradecemos el llamado y muy bueno. Y el agradecimiento. Esperemos que estamos tratando de que a la gente le guste nuestro programa, en donde tratamos de volcar mucho contenido y sobre todo tratamos de abocarnos a casos reales en lo posible y que no sean así de amarillistas, ¿no? Como decimos nosotros. Exacto. Creo que los programas serios se hacen de esta forma y bueno, invitamos a la gente, no sé si nos has escuchado anteriormente, pero nosotros somos más de que nos llamen, de que nos manden mensajes, de que nos cuenten algún relato. Hay muchos, vos sabés que hay muchos casos que la gente pueda contarlo y creo que eso nutre el programa de una forma diferente. Inclusive hay gente que no se anima y nos ha llamado y ha salido en vivo a contar un caso de ovni o un caso de alguna bestia o algún animal raro. Creo que hemos tenido varios relatos de mitos y leyendas, de testigos directos. Sí. ¿Vos, Pablo, tenés algún caso para contarnos de ovnis? ¿Querés contarnos algún caso? Podemos estar toda la noche, pero uno cortito. ¿Querés contar algún caso, algo cortito que te acuerdes? No, ahora vos sabés que se está dando mucha actividad, se estuvo dando en Villa Gesell, en la zona de la costera. Se estuvo dando muchos casos de... Algunos lo denominan oleada, qué sé yo, no sé. ¿De avistamientos decís, Pablo? Avistamientos es muchísimo. Incluso hay un investigador que se llama Luis Burgos. Sí, de La Plata. Él había anunciado ya hace un tiempo, hace unos meses había anunciado que en estos tiempos iba a haber una especie de oleada y se está dando desde diciembre hasta esta época. Se estuvo dando una gran actividad de denuncias sobre objetos voladores no identificados en la zona. ¿Estuviste por ahí? Yo estuve en Santa Teresita y tuve la suerte de fotografiar dos cosas raras ahí. Bueno, lo denominamos ovni cuando no sabemos lo que es, objeto volador no identificado. Exactamente, lo que bien lo dice el nombre, ¿no? Objeto volador no identificado. Pablo, ¿esas fotografías las tenés en formato digital o las tenés en analógica? Sí, las he publicado en Facebook incluso. Nosotros tenemos una fanpage donde pedimos que todo el material que ingrese ahí, nosotros estamos en contacto con gente que está analizando ahora lo que son todos fotogramas, tanto digital como analógico.
arqueológico, sí. Y pedimos quien quiera colaborar, que suba su foto a la fanpage. La fanpage es Enigma 2018, es muy sencilla. Muy bueno. Si querés aportarlas, esto va a ser estudiado. Obviamente, viste cómo es esto. Acá no trabajamos, sí. No cobramos ni nada por el supuesto. estilo. Entonces todo se trabaja ad honores, digamos. Claro, o sea, Decime, Yo pienso una cosa, que estamos para hacer investigar lo que nos gusta y empezar a saber qué es lo que pasa, Claro. porque acá no es tintarse yo soy el primero, no, acá la idea es averiguar con grandes investigadores, porque acá Carlos Vales, yo creo que en Argentina me parece que es uno de los más grandes investigadores que hay de ovnis del país, por lejos, por lejos. Hay varios. No le pases manteca a Carlos, se agranda. No, yo lo conozco hace años, Sí, y yo sé del conocimiento que tiene él sobre el fenómeno y cómo lo trata el fenómeno y cómo lo maneja. Exacto. No es por adorarlo, no, pero es así, sí. Bueno, en el fondo Pero- todo lo queremos a Carlos por eso, por su seriedad. Gracias. Después te Decime, pagamos, Pablo. Bueno, pero tuviste- yo hablo de Carlos en la seriedad sobre el fenómeno. Después, lo demás... No te haces cargo, ya sabemos. no me Decime- hago cargo. ¿Tuviste contacto con algún testigo? ¿Con gente ¿En la costa? en la costa? Sí, tuve testimonios, inclusive estoy hablando mucho con la gente de Villa Gesell, porque en Villa Gesell se va a producir ahora una especie de congreso que va a haber en mayo, y ya están todos hablando de las cosas que fueron pasando en la costa, o sea, no solamente en Villa Gesell, sino en Santa Teresita, hay en Mar del Plata hay 2 casos, o sea, hubo una especie de mini actividad de cosas que se han captado a través de fotografías y cosas, ¿no? ¿Y de cuándo fue? ¿De ahora? Desde diciembre hasta ahora. De diciembre a ahora. Hay que llega hasta Mar del Plata, digamos, la costa argentina. Claro, pero ¿por qué hablamos de diciembre? Porque la mayor actividad de gente que saca fotografías en esa época también son captados estos objetos. Claro. Porque a lo mejor esta actividad viene de julio a agosto, vamos a suponer, pero la actividad en calidad de fotografías, de gente que saca fotografías, no es tanta como la que se produce a partir de diciembre, Claro. que cuando hacen fotografías queda plasmado el objeto, no solamente verlo a simple vista, que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo 2 noches seguidas, vimos algo extraño, sino que cuando sacan fotografías queda plasmado el objeto, porque nuestra visión, bueno, ya es otro tema, ¿no? La visual humana, cuándo puede captarlo y cuándo puede quedar registrado este fenómeno, ¿no? A través de cámaras de alta velocidad que quedan captados, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Ese es interesante, el otro, interesante. Víctor. Vamos a seguir el tema de la costa, a ver si conseguimos algún testigo. Sí, señor. Perfecto. Yo Gracias les quería por el proponer, dato. si Sí. les interesa, yo les voy a dar un poco de publicidad. Aparte, yo el sábado empezamos un programa de Radio Mi País y los voy a nombrar, cada programa los voy a nombrar a ustedes. Bueno, Como para que juntemos y aunemos más público. Bueno, lo podemos hacer que le recíproco interesa. también. Nosotros también te podemos Sí. dar tu ¿Cómo espacio no? y nos comunicamos así y directamente compartimos también en nuestros Claro. diferentes programas. Así Aunamos tratamos de conseguir más oyentes Exacto. para difundir Exactamente, nuestra exactamente. temática. Me parece Exactamente. perfecto. Bueno, Pablito, te Así vamos a que ir los dejando. miércoles- Sí, los miércoles- perdón, decime, dale. Los miércoles hay que engancharse con la tilra. Dale. Y tu programa está los sábados. Los sábados de 20 a 22 en Radio Mi País, AM Listo. 1170. Bárbaro. Ahí está. Bueno, Pablito, entonces Así que- nos quedamos así, compartimos un poco para desparramar el público y de último unificar, no estamos días distintos, así que se pueden escuchar los 2 programas tranquilamente. Gracias Yo ya por le- el llamado. Gracias por Yo llamar, ya Pablo. les hago la publicidad Dale. el sábado Dale. y quédense tranquilos que vamos a tener audiencia los dos. Gracias. Excelente. Con Pablo, Tuti. de acá de General Rodríguez, un gran abrazo. Hasta luego. Chao, Pablo, Les gracias. mando un abrazo gigante. Gracias. Gracias. Chau. Chau. Bueno, un llamado de un Bueno, investigador aquí también que estuvimos. tiene programa. Conectado con Pablo, un investigador de muchos años también, que también tiene programa de radio.
con el que hemos compartido muchas veces, muchas noches. Él ha venido a investigar aquí al hospital de General Rodríguez. Sí, señor. Estuvo investigando el tema de los fantasmas acá en General Rodríguez, también ha venido conmigo. Che, qué interesante lo de la costa. Sí, bueno, son datos. Claro, que eso sirve, ¿ves? Sirve son de mucho. ahora. Sí, reciente, es algo diciembre, nuevo. enero, febrero. Claro, sí, es algo nuevo. De que habrá habido. Bueno, ya se hablaba, en Mar del Plata, se hablaba de que había una entrada, hay investigadores que. Hay un investigador que saca a la mañana, se va a la costa y saca 300, 400 fotos. Y las analiza y después las analiza todos los días. Se van a 5 o 6 de la mañana. Un investigador allá en... No me sale... ¿Rubén no es? No, Rubén no. Sí, Rubén. Sí, creo que Rubén. Que saca todo día fotografía en el mar. Sí, por todas partes y sí. He visto algunas fotos que te llaman la atención. Sí, y siempre aparecen objetos extraños. Y bueno, según él ya tienen una ruta, él tiene determinada una ruta. Pero bueno, creo que en este caso lo que hay que hacer es investigar con mayor profundidad, ¿no? Ir y ver qué es, porque hay que hacer investigación de campo, ¿no? Exacto. Eso es lo más valioso, tal vez. Yo creo que sí. Es lo que más cuenta las veces que hemos salido, las pocas veces que hemos salido, que han sido pocas, pero han tenido muchísimo contenido. Sí, creo que la investigación de campo es muy importante para lo que nosotros estamos haciendo, porque viene a ser inédito, ¿eh? Claro. Es decir, algo que no se conoce, no está en internet, algo que nosotros levantamos en medio del campo, de un testigo que ha visto o que tuvo ganado mutilado, que ha visto un fenómeno extraño o que le ha pasado algo. Recuerdo una noche, Carlos, Marcos no pudo venir, fue la misma vez que fuimos a investigar lo de Areco, que terminamos yendo a Cortines buscando una persona. Estuvimos 5 horas, habremos estado dando vueltas para buscar. Nos habían dado el dato de esa persona. Nos habían dado un dato de una persona y después nos miramos con Carlos y dijimos, hace 5 horas que estamos dando vueltas para buscar un testigo. Y nos reíamos nosotros, como decir, el que mira de afuera, de decir, estos tipos están buscando a un tipo que vaya a saber lo que vio, si es que vio algo. Y después nos dimos cuenta y dijimos, esto es investigar. Nos metimos en el camping municipal, creo que eran las 11 de la noche, no estaban ni los perros. Una persona y lo estuvimos buscando. Claro, y eso es lindo compartir. Bueno, de hecho, ¿dónde fuimos? A la policía. ¿Quién nos dio el dato? Claro, la policía nos dio el dato. Es donde nosotros vamos en principio para hablar y ellos nos pueden dar los datos si es que hay ganado mutilado, si es que hay alguna denuncia. Inclusive se notan reacios y después terminan contándonos historias. En el dique Rollero nos pasó exactamente lo mismo. Nos acercamos a un grupo de policía, calculo yo que eran de 4 a 6 personas. Empezamos a hablar con una y cuando nos quisimos dar cuenta estaban el resto sentados en la camioneta charlando con nosotros. Claro. Entonces, ¿qué hora era? Era un día de semana a las 11, 12 de la noche. Sí, con una peligrosidad altísima. Y nosotros bajamos del auto y le decimos, ¿vieron ovnis por acá? Tenés que tener también cara dura, ¿no? Pero nos reciben, siempre nos reciben bien porque es un fenómeno que se está dando a conocer. Es un fenómeno que existe. A ver, no sé qué es, no podemos dar con certeza lo que es, pero el fenómeno en sí existe. Sí, desde ya por la cantidad de denuncias que hay. Hablando de dique Rollero. Sí, señor. ¿Vos sabés de un caso de un animal extraño, de alguien que vio algo raro por ahí? Eso es lo que te iba a contar. De esta misma noche que estuvimos hablando con el personal, ¿te acordás que le preguntamos si habían visto? Y nos dijeron, no, yo luces no, pero sé de gente que ha visto una bestia blanca, que le llaman ellos, que dicen que es una especie de... varios de los testigos con los que he hablado, dicen que es una especie de como un perro blanco o una oveja de un tamaño exorbitante. Y conseguí yo el testigo, en realidad a través de otra persona amiga de mi señora, que me brindó el teléfono para llamarlo. Lo he llamado y varias veces me ha dicho que estaba ocupado. Uno entiende, ¿no? Estaba trabajando, quiero llamar a tal hora, pero creo yo que no
no supo animarse a contar, pero él sí lo tuvo a 2 metros. Puedo contar yo lo que me contó, lo poco que me contó la amiga de esta persona, porque realmente con él yo no pude tener contacto, así que recordarás, Carlos, que nosotros le dimos espacio, sí, dijimos que si quiere lo llamamos varias veces. Él cuenta lo siguiente. Él cuenta que estaba sacando agua, no recuerdo si era de una bomba o seguro. Calculo que sí, estaba sacando manualmente y siente como una especie de jadeo atrás. O sea, se alerta porque piensa que es un perro o algo. Esta persona dice que cuando se da vuelta a unos 2 metros aproximadamente, según lo que calcula él, puede ver lo que es, para él describió como un perro gigante blanco o como un oso blanco gigante parado en dos patas, y en ese momento dice que él se queda como helado, o sea, no puede gritar, no puede retroceder, no puede hacer nada, y en un momento logra destrabarse y vuelve la vista hacia el lugar donde estaba él, recolectando agua, no recuerdo bien cómo era, y automáticamente vuelve a girar para ver si lo que estaba ahí era, y lo único que ve es como digamos, entre la oscuridad, algo que trata de huir. Ese es uno de los testigos. Después tengo un amigo que bueno, ahora está en la costa, que también lo quiero llamar, un compañero de trabajo, que él vio algo muy parecido, pero ya hace más de 20 años. Cuando él era chico era muy normal ir al dique a pescar en bicicleta, se juntaban 3 o 4 amigos, y yendo por la ruta a la altura de lo que es el parque que está, sí, no me sale el nombre ahora, es un refugio. Sí, el parque que está antes de llegar al dique Rollero. El parque que está antes de llegar al dique Rollero. Ahora se me fue totalmente el nombre. Los Robles. Los Robles. Bueno, venían en bicicleta y uno de los chicos alerta a ver algo, lo que piensa que es un perro, pero lo que le llama la atención es el tamaño del perro y del color blancuzco. O sea, ellos lo describían como una oveja gigante. Y dice que sí, que parecido a lo que cuenta claro, la persona. Es muy parecido, nada más que en este caso yo lo quise, como es, adelantarme de una forma, y le digo, era muy alto, le digo, cuando estaba parado en 2 patas, y me dice, no estaba parado en 2, estaba como un animal. Entonces ahí noté de que, noté de que no es una historia que la van hilando, sino que estaban 4 patas. Y después hay una muy conocida, inclusive, que está detallada con una denuncia y todo en la comisaría de La Reja. Hay un destacamento en La Reja donde está destacado que un remisero una vez se llevaba a un muchacho que venía a trabajar tardes, entrando por casi el mismo camino, y me parece que es muchísimo antes del parque. Van en el remis, un Renault 12, me acuerdo porque lo leía el caso, y de repente ven como algo muy grande de tamaño y color blanco se pone a la par, a lo que ninguno de ellos dos sabe qué hacer con eso. Entonces le pide que acelere el auto, y esa cosa se pone de vuelta a la par, y en un momento sienten un golpe tremendo, como que ellos pensaban que algo lo había chocado de costado, una moto o algo por el estilo. Siguen, a pesar del choque, siguen hasta la casa de este muchacho, y cuando bajan ven en la puerta del auto una huella, pero una huella con incrustaciones. Y esto yo no sé si se puede conseguir, calculo que no, pero esto está archivado porque se hizo la denuncia de este golpe, de algo atacó. Estaba abollado. Claro, estaba abollado y estaba rasguñado. Exacto, sí, están las fotos porque la denuncia y también blanco lo vieron. Sí, y una sola persona de todas las que yo conozco cerca de lo que es el dique Rollero, entre 1 y 2 personas solamente han visto una criatura de este porte, pero de color oscuro. O sea, no se sabe si gris, no se sabe si... Sí. Yo también tengo un amigo conocido que también iba por la calle en la oscuridad de la noche y se puso una especie de perro también grande, negro, pero era negro. Y dice que le dijo, yo no te voy a hacer nada, dice que le dijo, pero si querés acompañarme, dice, como que le habló, viste, para no demostrarle miedo. Sí. Y dice que lo siguió y cuando
como que él lo miraba, pues se veía que estaba al lado, ¿viste? Y de momento a otro, como que ya no estaba más. Pero dice que él lo siguió, el perro, siguió unas cuadras, lo siguió. Ese perro grandote, sí, ojos rojos, típico ojos rojos, perro grande. Claro. Bueno, lo que hablaba él antes del cadejo, claro, el cadejo, que era el animal cuadrúpedo fantástico que según la tradición popular se aparece en la calle durante la noche. Algunas personas para asustarlas o para llevárselas. Lo que yo quería comentar es de los dos primeros testigos, el lugar donde lo vieron es muy cerca de Los Robles. A este otro primer testigo que fue en donde está la rotonda entra al dique, que nosotros hemos ido varias veces a investigar al dique. El que desemboca al puente, digamos. Que desemboca al puente, que ahí fuimos varias veces de noche a investigar con los aparatos. Es poco el trayecto, es decir, la zona, dicen que es por esa zona donde aparece ese extraño animal que ya hace años que se habla de eso. Sí, y la característica del color blanco, porque, o sea, todo el mundo te puede llegar a contar, sí, mi abuela, yo vi el lobizón, bueno, pero por lo general es color oscuro. Claro, color oscuro. A ver, no estamos hablando de algo, de una entidad monstruosa, mágica, o sea, esta zona está protegida, puede llegar a ser una especie de, pongámosle, un oso blanco. Sí. Hay otras alternativas, no juguemos con esto. Calculo que ya lo habrían visto o se hubiera sabido. Es que hay muchísimos testigos. Claro, pero sí es un oso. Sí, puede ser, es otra posibilidad también. Es una posibilidad, ¿no? Sí, que, obvio. Si no se ve bien el animal, bueno, todo tiende a crearse una fantasía de decir, bueno, vi algo que no conozco. Claro. Vos sabés la oscuridad que hay ahí. Sí. Nos ha pasado en La Pampa, estábamos investigando una noche en General Pico y también se nos aparece como un animal a la noche, no sabíamos qué era, lo alumbramos y vimos los dos ojos nada más. Solamente. Y se fue. Y después fuimos y vimos las huellas que estaban en la tierra, camino de tierra. Claro. Pero no sabíamos, ahí hay todo tipo de animales, ahí en La Pampa. No sabíamos qué era, pero nos asustamos, porque decíamos, ¿qué es esto? Porque hay jabalí, hay chanchos salvajes por ahí. Claro, el tal peligro del ataque de un animal. Claro, no, por eso es peligroso mítico. Lo que hacemos nosotros. ¿Querés hablar del otro caso de Buenos Aires Misteriosa? El del Boeing. El de Aerolíneas Argentinas. ¿El de Aerolíneas Argentinas? Sí, lo podemos. Bueno, por favor. Lo podemos leer. Dame. Podemos hablar de ese otro caso misterioso en Buenos Aires y luego vamos a una pausa y comenzamos la última media hora. Bueno, Siguiotti lo nombra el fantasma del avión de Aerolíneas Argentinas. Un poquito largo el título, pero bueno, sí es para que se entienda. Según se cuenta en el Aeroparque Internacional del Ministro Pistarini, o sea, más conocido como el aeropuerto de Ezeiza, por la cercanía que lleva el nombre, dice que el Boeing 747-200 matrículas LBMLO, al que llamaban malo por esas tres últimas letras, fue el primero de ese tipo que incorporó Aerolíneas Argentinas a su flota. El 14 de enero de 1979 a las 9:38 aterriza en Ezeiza la primera de las aeronaves de las tres que se habían comprado directamente a la fábrica Boeing en Seattle, Estados Unidos, afirmó un comunicado de la empresa de esos años. Después de miles de horas de vuelos internacionales, Boeing 747 fue alquilado en 1983 a la desaparecida ya aerolínea estadounidense Metro International. Al año siguiente pasó a su connacional de cargas Freight Tigers, que lo utilizó para transportar personal militar por el mundo. Freight Tiger fue vendida en 1988 a la conocida Federal Express, hoy FedEx. El LBMLO cambió nuevamente de manos y voló con sus nuevos dueños durante 2 años hasta que regresó a Aerolíneas Argentinas. Hasta ahí tenemos un recorrido interesante. A mediados de 2001 fue dado de baja, aunque expertos afirman que si se le cambiaban los motores podía quedar funcionando un par de años más. El avión, uno de los Jumbo, que había sido orgullo de la aerolínea de bandera, quedó durante 13 años herrumbrado en una de las pistas que estaban fuera de uso, lo que ellos llaman el cementerio.
daba la apariencia de estar entero, pero en realidad las máquinas de ahí quedaban desguazadas y se iban desarmando lentamente. Sus partes se utilizaban como repuestos para otras aeronaves o directamente para la venta de chatarra. El nombre que le dan los empleados a la terminal de este sector es mucho más gráfico, es el cementerio de los aviones. Los más veteranos, amantes de la actividad, lloran cada vez que pasan por ahí. Esto queda un poco también en cada uno. El resto de las aeronaves compradas en 1979 habían volado hasta el fin de su vida útil, pero el MLO malo se le dio de baja antes. Según decían, el cambio de motores y tecnología era más caro que comprar un avión nuevo. Pero otros aducen que en realidad el pobre MLO llevaba encima no solo años de vuelo, sino una carga extra, ser poseedor de un fantasma dentro de la cabina. Cuentan que la azafata, que había hecho su primer vuelo en el malo, después de varios años de haber trabajado en aerolíneas, se le diagnosticó una enfermedad terminal. La agobiada muchacha solicitó entonces trabajar solamente en la nave que se le había asignado en su debut. Se había convertido en su favorito porque era el vuelo de bautismo de la nave que había hecho el 8 de diciembre de 1979, el Día de la Virgen, y ella, muy creyente, intuyó que era una buena señal. La azafata finalmente falleció, justo a las pocas horas de haber aterrizado en Ezeiza. Una noche, mientras los mecánicos inspeccionaban el avión, un espectro comenzó a deambular por la cabina, lo que obviamente generó mucho miedo entre ellos. Varios empleados contaban que nadie quería revisar la nave porque desaparecían herramientas, se escuchaban ruidos extraños o hasta podía encontrarse con sombras dentro de la cabina del avión completamente vacío. De allí a transformarse en una leyenda urbana hubo un solo paso. Muchos trabajadores recién llegados al aeropuerto de Ezeiza son recibidos en las rondas nocturnas con el relato del fantasma del MLO. El personal de seguridad que debía cuidar el jumbo se retira a cumplir su trabajo y se niega porque se sienten perturbados por las presencias, decía, de esta azafata fallecida. Comentan incluso que el fantasma no solo se dejó ver en Ezeiza, sino que en una escala en el aeropuerto de Barajas, Madrid, 2 ingenieros mecánicos salieron espantados después de haberse cruzado con esta aparición. Otra de las historias que circulan es que cuando se quiso desmontar el avión se escucharon ruidos en la parte delantera de la nave. Un ingeniero se elevó con una grúa para intentar averiguar el origen del ruido, cuando vio a la azafata vistiendo su uniforme y caminando por los pasillos del 747. Lamentablemente, en junio del 2014, la nueva adquisición de Aerolíneas Argentinas llamó a concurso para la venta del remanente de aviones. De ahí no se supo más nada. Vendieron el avión en el 2014 con fantasma de azafata y todo. Se lo llevó completo. Así que qué interesante, otro caso interesante. Historias verídicas, ¿sí? Sí, esto es recopilado. Esto es recopilado, o sea, no son historias inventadas, sino que son historias de Buenos Aires, y como esta, creo que este libro presenta unas entre 25 y 30 historias cortas, más algunas historias un poquito más largas. No solo de este índole, de fantasmas, sino que hay asesinatos increíbles que cometió un cura, por ejemplo, y guardó el cadáver dentro de una valija. Eso te iba a decir. Sí. Hay también historias que son lúgubres. Yo te propongo que lo traigamos y cada vez podemos leer porque son interesantes y es algo que está investigado. Es algo que está investigado, es algo verídico. Estamos mostrando el libro Buenos Aires Misteriosa 2. Recordemos que hay de Sigliotto, Diego Sigliotto. Así que bueno, vamos a una pausa y venimos para el último media hora del programa. Hola, bueno, estamos nuevamente en el aire, transitando los últimos 20 minutos del programa. Yo iba a comentar otro caso que me tocó investigar con el grupo Hemisferios en La Pampa, que lo llamamos La Vivencia de Rojo. Oscar Rojo es piloto civil, trabaja como mecánico y reside en la ciudad de Santa Rosa. Durante la década de 1980 estuvo empleado junto a su esposa
por el hogar escuela de Colonia Árbol Solo, que es una colonia en La Pampa muy chiquita, a 140 kilómetros de la ciudad de Victorica. Y entre otras tareas tenía que manejar un viejo camión en el que transportaba leña para la escuela de la zona de Carro Quemado, que es otra localidad pequeña ahí de La Pampa. Debiendo hacer buena parte del trayecto por lentos y penosos caminos de arena a altas horas de la noche, en cierta ocasión, no muy lejos de llegar al hogar escuela, pudo observar a poca distancia una luz pálida, una suerte de foco envuelto en una neblina, como una esfera gaseosa, iluminada, que se volvía desde el espeso monte hacia el alambrado perimetral. Durante un lapso de casi 15 minutos y sin detenerse, dicha luminosidad lo acompañó varios kilómetros a una distancia del camión que no superaría los 15 metros sobre el lateral derecho de su recorrido. En un año, en 9 oportunidades la luz escoltó su recorrido. 9 oportunidades. 9 oportunidades en un año. Emergiendo del mismo lugar y ocultándose en el mismo punto donde solía perderse. Al principio Oscar Rojo sintió temor. En una oportunidad se detuvo para verla mejor y cuando lo hizo la luz se alejó campo adentro. Al paso del tiempo, la enigmática y a la vez inofensiva luz, de un color amarillo muy pálido, aunque más cristalina en su centro, se hizo familiar y hasta resultaba compañía. Tanto es así que se había establecido una cierta relación entre el testigo y el fenómeno. Claro, el fenómeno. Porque 9 veces le acompañó esta luz en el trayecto, en el mismo trayecto. En ocasiones la luz se adelantaba unos metros y empezaba a iluminarle el sendero, de tal modo que Rojo podía, en medio de la cerrazón absoluta, apagar las luces de su vehículo para seguir camino. Si le alumbraba el camino. En otro momento una luz similar apareció en la misma colonia Árbol Solo, el momento en que Rojo debía apagar el grupo electrógeno que alimenta hasta cierta hora a la reducida población. Al momento de cortar el fluido eléctrico, la luz no se había ido. Por el contrario, una luminosidad mayor y más refulgente venía desde afuera. Entraba por la ventana. Rojo salió y pudo ver una esfera brillante de un celeste puro y cristalino que se había posado a no más de 5 metros del edificio escolar. Para volver a su casa, inevitablemente debía pasar a menos de 2 metros de la masa lumínica. Y así pudo distinguirla bien. Su centro era más brillante y más blanco. Era una esfera de luz envuelta por un gas muy difuso. De ese centro parecían salir estrías luminosas que se difuminaban en la celeste niebla, mientras el interior tenía un extraño movimiento, como una pulsación. Cuanto más cerca la tuvo, la luz se elevó iluminando los techos. Mirá vos. Lo que vivió Rojo no es una experiencia única ni sobresaliente, tampoco carece de credibilidad, no solo porque su testimonio es sólido en todo su contexto para la encuesta pertinente, sino porque las características de esta observación se repiten de forma incesante a lo largo de cada estancia y población de la zona. ¿Qué me contás? Este es un caso también que nos tocó investigar con los testigos, Oscar Rojo y la esposa, y él tenía que venir con el camión, traer leña todos los días, de una zona a la otra. Estaban en una escuela rural y esta luz se le acercaba, o le iluminaba el camino, se le ponía adelante, atrás, al costado, entraba y se iba siempre en el mismo lugar. Y en un año 9 veces la luz esta le acompañó en el trayecto. Hay muchos camioneros que cuentan lo mismo. Me acompañó una luz de un punto a otro, a veces hasta 600 kilómetros, y después directamente se desprenden y siguen su viaje. Lo que nosotros hemos descubierto en estas investigaciones en La Pampa, la anomalía de estas luces, no del objeto, sino de las luces. Las luces extrañas que aparecen en la zona de La Pampa. Eso es lo que nos llamó la atención, porque la gente no ve el aparato, no ve humanoides, solo ve luces que los acompañan. Es la manifestación de la luz. Incluso
a la altura del alambrado, que eso muchos testigos lo cuentan, que van con el auto, con el camión o la policía misma, y la luz va a la altura del alambrado y va a la distancia y a la velocidad que va el vehículo. Si el vehículo baja la velocidad, la luz va más despacio. Si va más rápida la velocidad, la luz va más rápido. Es muy extraño. Digamos que esto es algo que es inteligente, porque está siguiendo la velocidad de estos vehículos a los que acompaña, no los persigue, los acompaña. ¿Qué decís? ¿Que hay una empatía? ¿Una simpatía? Hay algo inteligente dentro de esto. El caso de dos policías que iban de La Pampa, de Parera a Quetrequén. Uno vivía en Quetrequén, tomaron la camioneta policial y salieron a la ruta. Eran las 4 de la mañana, lo llevaba a Quetrequén desde Parera. Cuando llegan a la ruta principal, una luz que estaba en el horizonte se les acerca a la camioneta y los va acompañando a la altura del alambrado durante todo el trayecto hasta Quetrequén. Lo que llamaba la atención era que cada curva que hacían los policías, la luz se ponía del otro lado. Mira. Lo acompañó de ida y de vuelta. A la vuelta vino un solo policía, el otro se quedó. Estuvimos hablando con los dos policías que les pasó esto. No le funcionó el radio de comunicación con la comisaría, con el destacamento, ni de ida ni de vuelta. Cuando llegaron a Quetrequén, sacó la linterna que tenía, que es muy potente, tenía ahí una linterna muy potente, y dice que esa luz que se había puesto un poco más arriba donde ellos pararon, que también se frenó, como que le anulaba la luz del reflector. Dice, la luz del reflector me la anulaba esa luz que estaba ahí, que después nos volvió a acompañar, lo volvió a acompañar a él a la vuelta, y hacía el mismo trayecto. Cuando doblaba en una curva, la luz se ponía del otro lado, y lo siguió siempre a la altura del alambrado y a la velocidad que iba la camioneta. En un momento aceleró, la luz iba a los kilómetros que iba la camioneta. Mira. Lo que nos llama la atención, que incluso lo hablamos con Pablo Bancrao, es que todo el trayecto esta camioneta de la policía llevaba la luz prendida, la que llaman la licuadora, la luz prendida. Y tengo varios casos de policías que se les acercan a este tipo de luces cuando ellos llevan la luz esta prendida. Entonces tenemos una hipótesis, una teoría de que esto quizás llame la atención a este fenómeno, estos que son luces rojas, amarillas, que giran, y que le llama la atención, que sea algo que les diga, quieren venir a investigar a ver qué es. Se nos ocurrió algo de eso porque no tenemos otra, y para mí tengo muchos casos en que ha pasado lo mismo. Conozco un loco que compró una luz de esa roja, no sé si la conoces. Sí, hay para investigarlo. Sí. Yo lo que tengo un caso similar, quizás se acuerdan, se lo conté. Un compañero mío venía desde Luján para Rodríguez por la autopista, baja a la ruta 6, que es un empalme cortito, de 6 a 7, ¿qué serán? 4 cuadras, 5 cuadras será. Sí. Desde que bajaron la autopista hasta que fueron a la ruta 7, una luz lo siguió, ¿viste? Entonces como medio se asustaron. Dice, bueno, si es un camión, porque es alto, ¿no es cierto? Y se va a seguir, o sea, cuando nosotros doblemos, el camión va a seguir. La cuestión es que cuando ellos doblan a la ruta 7, o sea, las luces a la compañía cuando doblan, no siguió más nada. O sea, eso les llamó atención a ellos, por eso se asustaron. No vieron más nada. No vieron más nada. O sea, la luz la acompañó desde la autopista a la ruta 7. A la ruta 7. Y cuando doblaron, dice, bueno, si es un camión va a seguir largo. Pero no siguió nada, era ninguna luz. O sea, como desapareció. Por eso les llamaba la atención esto. Eran dos compañeros de trabajo. Y no vieron nada. La luz no la vieron más. No, solamente siguió esas 5 cuadras, era. De venía atrás de ellos. Claro. Hay muchos casos de seguimiento de autos, de camionetas, de camiones en las rutas,
infinidad de casos que estas luces los persiguen, se les acercan. Luces y otros fenómenos también. Sí. No sé si recordás, Carlos, hablando en la agencia de motos, bueno, obviamente rodeado de motoqueros, cuando nos contaban que en varios viajes han sentido en una parte peculiar del camino como que detrás de ellos sentados venía alguien, porque sentían la presión de una persona que los agarraba. Recuerdo varios de ellos contaron que en algún lugar del camino, no sé si es entre Gualeguaychú, no recuerdo por bien, la ruta 12 o 14, que más de uno contó de que ese trayecto sentían como que alguien se le ponía atrás en la moto. Exactamente, y ellos viajando obviamente solos. Como que sentían que había otra persona atrás con ellos, y que después miraban y no estaba, que sentía como un peso. Claro, sentían un peso y una presencia, como que iban agarrados de ellos, y bueno, y varios nos han dicho que cuando llegaban a las estaciones de servicio comentaban y bueno, y le decían que sí, que era algo normal que caiga gente y diga, che, me parece que yo venía viajando solo y alguien un par de kilómetros estuvo arriba de la moto. Bueno, es otro mito y leyenda de la zona. Claro. Debe tener su nombre allí, pero no sé cuál será, pero debe ser ya otro mito y leyenda de la zona. Si podemos llegar a dar con eso alguien. Es zona de Entre Ríos. Sí, señor. En esa zona es. Bueno, Entre Ríos también es una provincia muy rica en este tipo de fenomenología, ¿no? Victoria, Entre Ríos, mundialmente se ha vuelto conocida, no sé si tanto como el Uritorco, pero... Y no, Victoria es otra zona caliente, otra zona ventana, digamos. Sí, pero en este caso no de ovnis, sino de osnis, que son los sí, también se los ve salir del río. Exacto, del Paraná. Hay muchos testigos que dicen haberlos visto salir de allí, pero hay testigos en Victoria cuando yo estuve que hablé con una familia dueña de una estancia que está a orillas de la Laguna del Pescado. Sí. La familia Basaldúa, muy conocida ahí en la zona, que nos estuvieron contando, 2 personas mayores, matrimonio, y la mucama, de que ellos vieron pasar una nave por arriba de ellos, que incluso quemó partes del árbol, que tenían un álamo, que quedó quemada una parte de las ramas del álamo, y que esa era una zona en donde se veían muchos. Bueno, fue la época de auge de Victoria, cuando comenzó esto en Victoria. El tema de los avistajes comenzó en el año 1991, 1992, sí, por ahí. Y bueno, y había ya muchos testigos y muchos hechos extraños en esa zona. Hasta creo que han tenido, esta gente de Basaldúa han tenido un contacto cercano, un encuentro cercano con un ser extraño, de alta extrañeza, porque contaron que se les había presentado un ser extraño ahí delante de ellos. Fíjate vos que vos decías año 90, en la localidad de Lobo, en provincia de Buenos Aires, hubo una actividad grandísima durante el año 1993 y 1998, eran casos terribles. Lobos y Navarro. Lobos, Navarro y Roque Pérez. Y Roque Pérez. Bueno, sí. Roque Pérez hemos investigado también mucho. Sí, le llama la atención esto, localidades con agua, ¿no? Con lagunas grandes, sí, con afluente de algún río. Está ligado, no sé por qué, pero siempre está ligado. En esa zona, en esos años, Roque Pérez, hubo una oleada que yo le voy a traer para próximos programas. Son las ventanas, lo que decíamos. Sí, hubo una oleada terrible ahí en Roque Pérez. Cantidad de personas habían visto objetos voladores no identificados. Hasta hubo testigos que han visto algo más. Sí. Pero eso lo voy a traer para pasarlo en próximos programas, porque fue muy interesante la investigación que se hizo en Roque Pérez, que sí, luego nos llevó el canal Infinito, que estaba antes en el aire. Cuando existía Infinito. Sí, nos llevó a hacer una reinvestigación ahí en Roque Pérez, después lo dieron por el canal Infinito en una serie que le llamaban Los Humanoides. Los Humanoides.
Pero sí, y incluso hoy día debe ocurrir casos en Roque Pérez. Lo que pasa es que bueno, hay que ir al lugar, hay que hacer investigación de campo. ¿Te acordás, Carlos, que en un momento, no hace muchos años atrás, no sé por qué Ituzaingó se había vuelto también una zona terrible de tráfico? Sí, había un investigador que veía luces, se veían luces que pasaban, pero bueno, no se sabía si eran aviones que salían del Palomar o de Morón. La mayoría era, ¿te acordás que aviones, se veían objetos triangulares? Exacto. Pero en la oscuridad de la noche no se podía distinguir. Y después durante el día hubo también una oleada que no sé si eso fue una estrategia de Canal 9 o qué, pero siempre en los móviles en vivo, en esas zonas. En una de las entrevistas que le hicieron a él, que se vio pasar un objeto extraño por atrás cuando estaban filmando con una periodista que le estaba haciendo la investigación, le estaba haciendo la nota. Pero bueno, eso queda entre paréntesis, pero hay zonas donde en General Rodríguez en un momento hubo. Hay una zona, yo no sé si lo dije la otra vez, pero bueno, el investigador que nombró Pablo, de La Plata, él dice que la zona de todo el oeste, el corredor del oeste, viene de Ramos Mejía hasta Luján, paralelo a la ruta 7, que lo llama el corredor oeste, en donde hay muchos casos raros sobre objetos voladores, pasando por aquí por Rodríguez, Luján, Mercedes, en línea recta hasta Mercedes, desde ya dejando la capital, desde Ramos Mejía, cuasi paralelo a la ruta 7, dice, hacia el oeste. Bueno, por hoy creo que ya estamos en horario, vamos a despedirnos y será hasta el próximo miércoles. Buenas noches, gracias. Gracias.